comenzar a hablar sobre los números complejos. Para eso vamos a definir el siguiente problema. Tenemos que resolver la raíz cuadrada de menos 4. Si nosotros pensamos la solución dentro del conjunto de los números reales, lo que podemos entender es que no existe ningún número real que elevado al cuadrado dé menos 4. Ningún número real. Porque en principio, si pensamos en 2, 2 al cuadrado es 4. Y si pienso en menos 2 al cuadrado también es 4. Con lo cual ninguno de los dos números estaría cumpliendo la definición del resultado, lo que debe cumplir el resultado de una operación de radicación, ¿no? Entonces esto en el campo de los números reales no tiene solución. Pero bueno, trabajamos con raíz cuadrada, ¿no es cierto? Pero podemos hacer una generalización. Podemos decir que cuando el índice, el n, es un número par, ¿sí? En este caso era 2, 4, 6, lo que sea, número par, y el radicando es un número negativo, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener es que no existe solución, ¿dónde? Dentro del conjunto de los números reales. Bueno, justamente para dar respuesta a esta operación, ¿sí? Se definen o aparecen el conjunto de los números complejos, ¿sí? El conjunto de los números complejos que lo vamos a representar con una C, ¿ok? Ese va a ser el conjunto de todos los números complejos. Y vamos a ver que vamos a definir el número complejo con varias alternativas. Existe una primera definición de número complejo que es como par ordenado. Entonces lo que decimos es que si z pertenece al conjunto de los números complejos, o sea, si z es un complejo, entonces z puede estar definido como un par ordenado, o sea, como un par ordenado de componentes AB, donde la variable A, ¿sí? La componente A del par ordenado, la componente A del par ordenado y la componente B del par ordenado son números reales, o sea, estos dos son números reales. Bueno, la primera y segunda componente reciben nombres del número complejo. La componente A, la primera componente, recibe el nombre de parte real del número complejo. O sea, este número es la parte real del número complejo y se simboliza de esta manera, re de z. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la parte real del número complejo z. Y por otro lado hablamos de la parte imaginaria de z. La parte imaginaria de z estaría representada por la segunda componente del par ordenado y se simboliza de esta manera, ¿sí? Parte imaginaria de z. Entonces acá hay un ejemplo. Si yo hablo del complejo z menos 3, 2 y les pido, bueno chicos, díganme aquí quién es la parte imaginaria de este z. Bueno, ustedes miran acá, la parte imaginaria estaría representada por el número 3. Bien. Ahora bien, también podemos pensar lo siguiente. Si el número complejo se representa como un par ordenado, ese par ordenado se podrá representar en un plano que será el plano complejo, donde uno de los ejes vamos a representar la componente imaginaria y en otro de los ejes la componente real. Por ejemplo, si yo tengo el complejo z menos 2, 3, bueno, ubico ese punto y ese punto va a representar el número complejo z, ¿sí? De menos 2 componentes reales y 3 componentes imaginarias. Si por ejemplo hablo del z1 que tiene componentes menos 2, 0, fíjense que solamente tiene parte real. Quiere decir que si ese z1 lo ubico dentro de mi plano complejo, estaría acá. Este sería el z1. Y el z2, fíjense qué característica tiene. Solamente tiene componente imaginaria, ¿sí? Entonces, 0,3 estaría acá. Este sería el z2. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos representando todos los números complejos con puntos, ¿sí? Con puntos que están dentro del plano complejo. ¿Ok? Estos complejos son complejos especiales o particulares, ¿sí? Este es un complejo que se suele llamar complejo que es un real puro, ¿sí? Un real puro, ¿por qué? Porque solamente tiene parte real y fíjense que lo estamos representando sobre la recta real, ¿sí? Esta es una recta real. Y la parte imaginaria, o sea, el z2 que tiene parte real 0, tiene solamente parte imaginaria, decimos que es un complejo es un imaginario puro, ¿sí?
Eso estaría diciendo de que la parte real es 0. ¿Sí? Y bueno, los imaginarios puros se representan sobre el eje, que también es un eje real, ¿sí? Donde representamos todas las componentes imaginarias. Con los números complejos vamos a definir la igualdad, la suma y el producto de complejos dado en forma de par ordenado. La igualdad, si tengo dos complejos dados en forma de par ordenado, vamos a decir que estos complejos van a ser iguales si sucede que las primeras componentes de ambos complejos son iguales y las segundas también lo son. ¿Sí? Eso debe suceder para que los complejos sean iguales. Vamos a hablar ahora de la suma. Si tengo el complejo Z1 y Z2 y quiero resolver la suma entre Z1 y Z2, bueno, eso también me va a dar un par ordenado donde la primera componente se obtiene sumando las primeras componentes de los complejos y la segunda componente del resultado se obtiene sumando las segundas componentes de los complejos. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo este Z1 y tengo este Z2 y quiero resolver la suma entre los dos, la cuenta que tengo que hacer es primera con primera, ¿sí? Eso me da 2, y segunda con segunda, que eso me da 3. ¿Sí? Acá tendría el resultado de la suma de estos dos complejos. Bien, vamos a ver y a prestar atención al producto, que es un poco más complejo. Si yo tengo un complejo Z1 y complejo Z2 dado en par ordenado, vamos a definir el producto entre los dos como esta expresión de cálculo. ¿Sí? Esta expresión de cálculo obviamente se puede demostrar, no es la intención, vamos a trabajar directamente con la expresión así como está planteada. ¿En qué consiste la expresión? Fíjense, la primera componente del resultado se obtiene haciendo primera con primera, o sea, A con C, primera de Z1 y primera de Z2, A con C, y a eso le resto el producto de las segundas, B con D. O sea, se dice A primera con primera menos segunda con segunda. ¿Sí? Eso sería la primera componente del par ordenado resultado. Y la segunda componente, ¿cómo la obtengo? Es primera, ahora primera ¿con quién? Con segunda, A con D, y a eso le sumo el producto de segunda ¿con quién? Con primera. Bueno, acá pongo un ejemplo para que podamos ver cómo funciona esa expresión de cálculo con un ejemplo numérico. Vamos a armar cada una de las componentes del resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, primera con primera. En este caso sería 2 por menos 1, primera con primera. Y a eso le tengo que restar el producto de las segundas. O sea, en este caso sería 1 por ¿cuánto? Por 3. Vamos ahora a la segunda componente. La segunda componente es la primera con la segunda, o sea, la primera que es 2 por la segunda que es 3, ¿sí? Y a eso le sumo, ¿qué cosa? La segunda con la primera. O sea que sería 1 por ¿quién? Por menos 1. ¿Sí? Entonces acá tendríamos primera componente y acá segunda. Si hacemos las cuentas, acá me queda menos 2, menos 3, esto es menos 5. Y acá me queda 6, 6 menos 1 es 5. ¿Sí? Este sería entonces el resultado. Vamos a definir la unidad imaginaria como el par ordenado 0, 1. ¿Sí? Si lo graficamos, es un par ordenado, un número complejo, que la componente real es 0 y solamente tiene componente imaginario, o sea, es un imaginario puro. Si lo graficamos, sería un punto que estaría ubicado sobre el eje imaginario en una escala 1. ¿Sí? Este complejo, ¿sí? Definido con este par ordenado, que se puede representar con la letra I, se define como unidad imaginaria. Entonces, vamos a resolver qué sucede con la potencia de esa unidad imaginaria a medida que vamos variando la exponente, ¿sí? Cómo se van obteniendo los resultados y cuáles son esos resultados. Fíjense, si yo quiero resolver i cuadrado, ¿sí? I cuadrado yo lo puedo pensar como la unidad imaginaria multiplicada por sí misma, ¿sí? 2 veces. Y esto, de acuerdo a lo que definimos, sería el complejo 0,1 por el complejo 0,1, ¿no? Y hace un momento vimos cómo se resolvía el producto de complejos dado en forma de par ordenado. Entonces fíjense cómo era. ¿Se acuerdan? Eran primera con primera menos segunda con segunda. Después, primera con segunda más segunda con primera. Entonces si ahora aplico esa fórmula acá. Primera con primera quedaría 0, ¿sí? ¿Sí? Menos.
Segunda con segunda sería menos 1. Ahora vamos a la otra. La otra que era primera con segunda. Entonces primera con segunda es 0. Más, ¿sí? ¿Qué cosa? Más segunda con primera. Segunda con primera también es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el resultado me dio un número que tiene parte imaginaria 0, o sea, me dio un número real puro. ¿Y cuál es ese número? Ese número es el menos 1. ¿Sí? El menos 1. ¿Lo ven? Es un número real puro. ¿Sí? No tiene parte imaginaria. Entonces, esta conclusión es muy importante. La unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Entendiendo esto, vamos a poder resolver el problema que planteamos al introducirnos en números complejos. ¿Se acuerdan que planteamos como problema la resolución de la raíz cuadrada de menos 4, ¿no? Bueno, justamente haber llegado a esta conclusión me va a permitir resolver esa operación. Después lo vamos a retomar y van a ver de qué manera la resolvemos. Pero bueno, ¿qué pasa si seguimos resolviendo potencias de i? ¿Sí? Potencias de i, las que están planteadas acá en el pizarrón. Si yo quiero resolver i cubo, yo ya sé cómo resulta i cuadrado. Entonces puedo pensar i cubo como, ¿qué cosa? I cuadrado ¿por quién? Por i. ¿Sí? Entonces esto ¿qué sería? I cuadrado es menos 1. ¿Sí? Menos 1 por la unidad imaginaria me da ¿qué cosa? Menos la unidad imaginaria. Menos la unidad imaginaria. Si vamos a i cuarta podemos pensarlo de la misma manera. Sé cuánto vale i cubo. O sea que i cuarta va a ser i cubo por i. ¿Sí? Entonces, i cubo ¿cuánto me dio? Menos i. Por i, esto quedaría menos i al cuadrado. Y como i al cuadrado es menos 1, con este menos queda ¿cuánto? 1. Y así podemos seguir. I a la quinta, ¿qué va a ser? I a la cuarta por i. I a la cuarta, ¿cuánto nos dio? 1. Por i nos queda directamente i. Y a la sexta, podemos pensar como i a la quinta por i. Y a la quinta que nos dio i por otra i más, me queda i al cuadrado, esto es menos 1. Y a la séptima es i a la sexta por i. Y a la sexta me dio menos 1 por i es igual a menos i. Y a la octava, i a la séptima por i. Y a la séptima es menos i por i, me queda menos i al cuadrado, que esto es igual a 1. Lo que quiero que veamos es lo siguiente, que los resultados se van repitiendo. Fíjense, menos 1, menos i, 1, i, menos 1, vuelve otra vez, menos i, vuelve otra vez, 1, ¿sí? O sea, se va repitiendo los resultados de manera cíclica. Fíjense, acá tenemos menos 1, menos i, 1, i. Y acá volvemos a tener menos 1. Quiere decir que cada 4 veces volvemos a repetir el ciclo de los resultados, ¿sí? Menos 1, menos i, 1, i. Menos 1, menos i, 1, i. Y así se va a ir repitiendo por ciclos de 4. Cada cuatro resoluciones de potencia, ¿no? En forma sucesiva. Entonces, lo que podemos decir en forma general, si yo quiero resolver i a la k, donde k es un número natural, pertenece a los naturales, inclusive podría llegar a ser el 0. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el resultado? Pensando en esta repetición o en esta secuencia de resultados que se repite cada 4 veces. Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente, tomar ese exponente y dividirlo por 4, justamente por esta cuestión de la frecuencia de repetición de los resultados. Al hacer esa división voy a tener un cociente y un resto, ¿sí? T es el cociente, R es el resto. Existe una relación entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. La relación es esta, ¿no? Que K es igual a 4 veces T más R. Esa es la relación que existe. Con lo cual, si yo voy a esta expresión y en lugar de K escribo esta expresión, 4T más R, ¿sí? Por propiedad de la potenciación, como hay una suma de exponente, perdón, esto sería un producto. Como hay una suma de exponentes, yo podría pensar esto en una potencia de bases iguales, ¿sí? Y acá, en esta parte, tenemos una multiplicación. Entonces puedo pensar en potencia de potencia, ¿no? Que se multiplicaban los exponentes. Entonces esto es exactamente igual a esto. ¿Y qué pasa? Acá me queda i a la cuarta elevada a la t.
Y i a la cuarta, si revisamos nuestra lista, ¿cuánto nos da? 1 i a la cuarta. Quiere decir que esto va a ser 1 elevado a la t, quiere decir que va a ser 1, ¿sí? Con lo cual esto se transforma en 1, esto se transforma en 1, entonces queda directamente el resultado, ¿qué cosa? I a la r. Fíjense, puse el ejemplo allá para que podamos ver cómo aplica esto. Si nosotros tenemos que resolver i a la 687, no vamos a hacer toda esta secuencia hasta llegar a este exponente. Lo que hacemos es aplicar esto. ¿Y cómo aplicaríamos esto? Bueno, el k sería en nuestro caso 687. Entonces tomamos ese k y lo dividimos por 4. Si yo hago 687 dividido 4, hay que acordarse, ¿no? Cómo se dividía. Entonces, ¿qué me queda? 4 por 1, 4, al 6 son 2, bajo el 8, 4 por 7, 28, al 28 son 0, bajo el 7, ¿sí? Y acá tendríamos 4 por 1, 4, al 7 son 3. Entonces, directamente yo podría decir que i a la k es igual a i al resto, ¿no? I elevado al resto, o sea que esto será i elevado al cubo. O sea que esto me va a dar tanto como menos i. Y fíjense que como la cuenta i a la k, independientemente de quién sea k, queda i a la r, r es el resto de la división por 4, como es resto de la división por 4, esa r siempre es un número menor a 4. Pues si sería un número 4 o mayor, se podría seguir dividiendo. El resto siempre, en este caso, va a ser, los restos posibles van a ser 3, 2, 1 o 0. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las cuentas que me van a quedar acá para resolver van a ser o i a la 0, o i a la 1, o i a la 2, o i a la 3. ¿Ok? Con una segunda definición, una segunda alternativa de definir a un número complejo. ¿En qué consiste? Esa forma se llama forma binómica. Y considera lo siguiente, si nosotros tenemos un complejo dado en forma de par ordenado, ese complejo lo podríamos pensar como suma de estos dos complejos. Un complejo real puro que tiene la parte real A y un complejo imaginario puro que tiene la parte imaginaria B. Si ustedes suman estos dos complejos, me da este par ordenado, ¿no? Este complejo AB. Ahora bien, pensando que, o sea, acá tenemos una constante, con lo cual podríamos estar pensando este complejo como el complejo B por el 0,1, ¿sí? B sería este número que aparece acá. Y resulta que el 0,1 es lo que nosotros definimos como unidad imaginaria, ¿sí? Como unidad imaginaria. Entonces, si hacemos el reemplazo, esto que está acá es, dijimos, un real puro, con lo cual quedaría A más, ¿sí? B veces, ¿qué cosa? La unidad imaginaria. Esta forma que escribí yo acá, se la conoce como forma binómica. Un ejemplo, si tengo el Z1 en par ordenado, menos 1, 2, ese mismo Z1 en forma binómica va a ser menos 1 más 2 veces unidades imaginarias, ¿sí? O sea que se dan cuenta que más o menos es lo mismo, solamente que la parte imaginaria se la identifica con la unidad imaginaria. Bueno, vamos a ver la suma, el producto dado de esta manera. Si tengo que sumar estos dos complejos, bueno, lo que hago es sumar partes reales por un lado y partes imaginarias por el otro. O sea que acá tendría que hacer 2 menos 1 quedaría 1, ¿sí? Y las partes imaginarias sumadas quedarían 7. ¿Sí? O sea que ese sería el resultado. Y para hacer el producto, bueno, aplico propiedad distributiva, distribuyo la parte real en todo el complejo, distribuyo esta parte imaginaria en todo el complejo. Entonces quedará 2 por menos 1 es menos 2, y ahora me queda 2 por 4, 8, ¿sí? Positivo, 8 veces unidad imaginaria, ¿no? Este producto con esto. Ahora hago el producto de 3i por menos 1, me queda menos 3i, ¿sí? Esto con esto. Y ahora cuando multiplico 3i por 4i, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque se multiplican las constantes y se multiplica la unidad imaginaria. O sea que me quedaría positivo 12i por i, que sería i al cuadrado, ¿sí? Cuando hago este producto. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, listo, hice todas las distributivas, ahora tengo que hacer las cuentas, ¿no? La suma que quedó planteado. Recuerden que menos i al cuadrado era menos 1, ¿sí? Menos 1, i al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar
Sumo las partes reales me queda menos 2, menos 12, me queda menos 14 como parte real, ¿sí? Menos 2, menos 12. Y como partes imaginarias me queda 8 menos 3, me queda 5, ¿sí? Este sería entonces el resultado. Sumo las partes reales, sumo las partes imaginarias. Y aplico propiedad distributiva para resolver el producto. Vamos a hablar de una definición que es la definición del conjugado de un número complejo. Entonces, si yo tengo un complejo z, definimos el conjugado de ese complejo z como z barra arriba, ¿sí? A un complejo de la siguiente manera. Si z es a más bi, el conjugado de este complejo es a menos bi. O sea, lo que sucede es que se coloca el opuesto, ¿sí?, de la parte imaginaria. Un ejemplo de esto, si yo diría z es igual a 1 menos 3i, el conjugado de ese z sería ¿quién? 1 más 3i, ¿sí? Cambio la parte, pongo lo opuesto a la parte imaginaria de z para obtener el conjugado. Hay una propiedad que la vamos a usar que dice que la parte imaginaria del complejo que queda como multiplicación de z por su conjugado, eso queda un complejo, la parte imaginaria de ese complejo es 0. ¿Qué quiere decir, dicho de otras palabras? Que si yo hago el producto entre z y z conjugado, lo que me va a quedar es un complejo, un real puro, ¿sí? Lo que llamamos real puro. La demostración es fácil porque si yo tomo el complejo z de la forma a más bi, el conjugado es de la forma a menos bi. Y fíjense que este es un producto particular entre estos dos binomios, ¿sí? Este producto sabemos que queda una diferencia de cuadrados de la forma a cuadrado menos, ¿sí?, bi al cuadrado, ¿sí? La diferencia de estos dos cuadrados es el producto de estos dos binomios. Si resuelvo eso, ¿qué queda? Quedará a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí?, por i al cuadrado. Y sabemos que i al cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Quiere decir que directamente cuando multiplico un complejo por su conjugado, eso es igual a la suma del cuadrado de las componentes real e imaginarias del complejo. Bueno, eso es una propiedad referida a los complejos conjugados. Seguimos con las operaciones entre complejos dado en forma binómica. Vamos a resolver el cociente. Si yo tengo estos dos complejos, 1 más 2i y 2 más i, para resolver el cociente, ¿sí?, planteo el cociente va a ser 1 más 2i dividido 2 más i. Lo que hacemos para resolver el cociente de esta manera es multiplicar, ¿sí?, numerador y denominador, para no cambiar la expresión, por el conjugado del complejo que aparece en el denominador, por el conjugado del complejo que aparece en el denominador. Por ejemplo, acá es 2 más i, el conjugado va a ser 2 menos i, ¿sí? Multiplico numerador y denominador. Bien, entonces abajo yo ya mostré qué pasaba con esto. Yo mostré que cuando multiplicaba un complejo con su conjugado, lo que quedaba era 2 al cuadrado más la parte imaginaria, si es i, la parte imaginaria sería 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que acompaña a la i, a la unidad imaginaria, es el 1. Bueno, ¿y arriba qué me queda? Y arriba me queda un producto, que yo ya les expliqué cómo resolver. Entonces, directamente, ¿esto qué queda? Abajo me va a quedar 5 y arriba ¿qué me va a quedar? Si hago las distributivas con el 1 primero, me va a quedar 2 menos i y ahora con 2i. Entonces me queda más 4i y me queda menos 2i al cuadrado. Otra vez, este i cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces arriba ¿qué me queda? Partes reales me queda 2 menos 1, que es 1, ¿sí? Y parte imaginaria, perdón, acá hay un error. Sería, esto es menos 1, entonces cambia el signo acá. Sería 2 más 2, que sería 4 entonces, ¿sí? Este menos cambia el signo. Y esto sería directamente más 3. Y todo esto sobre 5. Entonces directamente puedo escribir que el cociente que busco, z1 y z2, para diferenciar bien parte real y parte imaginaria, es 4 tercios
más 4 quintos, no 4 tercios, 4 quintos más 3 quintos unidades imaginarias. Ese sería entonces el resultado. Definido los números complejos de forma binómica, podemos darle solución al problema que planteamos cuando comenzamos con el desarrollo de los números complejos. ¿Se acuerdan? Habíamos planteado la raíz cuadrada de un número negativo, y habíamos dicho que eso en el conjunto de los números reales no tenía solución. Bueno, a partir de entender que la unidad imaginaria al cuadrado es igual a -1, que eso ya lo demostramos, podemos decir que si la unidad al cuadrado es igual a -1, la unidad, ¿sí? La unidad imaginaria va a ser igual a la raíz cuadrada de -1. ¿Sí? Las dos expresiones son correctas. Entonces, esta expresión es la que me va a permitir poder resolver el problema planteado. ¿Por qué? Porque si el radicando es negativo, el radicando lo podemos pensar como el producto de 4 por -1. Y como la operación de radicación es distributiva con respecto al producto, podría estar distribuyendo esa operación, que daría raíz de 4 por raíz de -1. Y ya la raíz de -1 en el campo de los complejos tiene solución, y esto es la unidad imaginaria. ¿Sí? Bien, quiere decir que como resultado de la operación de radicación, ¿sí?, de la raíz cuadrada de -4, vamos a obtener dos resultados. Esto es muy importante, que no sucede en el campo de los reales. Lo que sucede en el campo de los complejos es que siempre obtenemos tantas soluciones como índice tenga la operación de radicación. Acá el índice es 2, tenemos dos soluciones. Si el índice hubiese sido 4, estaríamos calculando una raíz de índice 4, tendríamos 4 soluciones. ¿Sí? Eso sucede en el campo de los complejos. Entonces, las soluciones, ¿cuáles van a ser? Una va a ser 2 veces i y la otra va a ser -2 veces i. Ambas soluciones elevadas al cuadrado van a ser iguales ¿a quién? A -4i. Bien. Ok. Otra cuestión importante. Vamos a definir una tercera forma de hablar de los complejos. ¿Sí? Una tercera forma que me va a permitir definir un número complejo. Esa forma se llama forma polar o trigonométrica. ¿Sí? ¿Y cuál es la estructura que tiene? El complejo z, ¿sí?, se expresa como un número real por, ¿sí?, esto que aparece entre paréntesis, que es el coseno de un ángulo más el seno de un ángulo. Esta expresión corresponde también a otra forma de definir un número complejo. Vamos a analizar un poco cómo llegamos a esa expresión. Si nosotros consideramos un complejo z cualquiera en forma binómica, a más bi, y lo graficamos, el complejo z va a ser ese punto rojo que estoy ubicando ahí, ¿sí?, con las componentes reales y las componentes imaginarias. Ahora bien, ese punto rojo lo podemos localizar con un vector. ¿Se acuerdan que estos vectores se llamaban vectores posición? ¿Por qué? Porque fijaban la posición de un determinado punto en el plano. Acá pasa lo mismo, fija la posición de un punto en el plano complejo. Bien, ¿y qué es lo que podemos establecer? Podemos establecer lo siguiente, lo que nosotros ya conocemos de los vectores. Este vector posición va a tener una cierta longitud, ¿sí?, que la voy a llamar ρ, ¿sí? Y esa longitud ρ, es igual a ¿quién? Es igual al módulo de ¿quién? Del vector, ¿sí? Al módulo del vector. O sea que el ρ es igual al módulo del vector. Esto es módulo. ¿Sí? Y va a quedar definido también con el semieje positivo de la parte real un ángulo θ, que lo vamos a llamar argumento del complejo z. Esto es argumento de z, y esto era módulo del complejo z. Bien, entonces tenemos como dos características que aparecen a partir de establecer el vector o nombrar un vector, que es el módulo de ese vector y el argumento de ese vector. Respecto al módulo del vector, lo que podemos decir es que el cálculo que me va a dar el módulo o la distancia del vector, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de los cuadrados de las componentes. De la misma manera que encontrábamos módulo de un vector cuando vimos álgebra vectorial. O sea que sería a al cuadrado más b al cuadrado.
Ese es el cálculo del módulo. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar el complejo dado en forma binómica al complejo dado en forma trigonométrica? Bueno, lo que podemos pensar es en lo siguiente. Acá hay un triángulo rectángulo donde este cateto es A, este cateto es B, este cateto es B, con lo cual podemos plantear relaciones trigonométricas en este triángulo, ¿no? En este triángulo, ¿qué podríamos decir del seno? Que es el cateto opuesto, que sería el B, dividido la extensión de la hipotenusa, que sería nuestro ρ, que llamamos que era el módulo del complejo. Con lo cual, ¿qué puedo decir de acá? Perdón, esto es B. ¿Qué puedo decir del valor B? El valor B va a ser igual al ρ, ¿por qué? Por el seno del ángulo θ. De la misma manera, puedo hablar del coseno de este ángulo en este triángulo rectángulo, va a ser el adyacente sobre también la hipotenusa, que es ρ. Con lo cual, acá puedo decir que A es ρ por, perdón, el coseno de ¿quién? De θ. Entonces, como sé cuánto vale B y cuánto vale A en función del módulo y del argumento, puedo volver con estas expresiones a la forma binómica. Entonces, en lugar de A, escribir su equivalente. Su equivalente, que es ρ por el coseno de φ. Y en lugar de B, puedo escribir el equivalente, que es ρ por el seno de φ. ¿Sí? Acá vemos el módulo que es común a los términos de la suma, a los términos de la suma, con lo cual lo puedo sacar como factor común y me va a quedar coseno de θ, perdón, acá me olvidé la unidad imaginaria, ¿no? Porque era B veces sí. Esto es B veces sí. Entonces quedaría la unidad imaginaria por el seno de θ, ¿no? Todo eso, toda esta suma multiplicada por ρ. Bueno, esta expresión es la que mencionamos acá arriba, que se conoce como la expresión polaro-trigonométrica de un número complejo. Cuidado que el argumento que nosotros vamos a usar es el argumento que definimos como principal. Este argumento, que está definido acá, se lo conoce como argumento principal. ¿Sí? Y es el ángulo que varía desde 0 hasta 2π, o sea, todos los ángulos que están en la primera vuelta. Un ejemplo relacionado con los complejos expresados en forma polar o trigonométrica. La consigna de estos dos ejemplos o estos ejercicios, la primera dice expresar los complejos en forma polar o trigonométrica. Tengo estos dos complejos, ¿sí? Están en forma binómica y lo deberíamos pasar a forma trigonométrica. Y la segunda es, bueno, expresar el complejo en forma binómica, ¿sí? Acá el complejo lo tenemos en forma trigonométrica, lo deberíamos pasar a forma binómica. Para expresar el complejo en forma polar o trigonométrica, recuerden que lo que necesitábamos era el módulo del complejo y necesitábamos, ¿qué cosa? El argumento del complejo. Esos dos valores me permitían escribir el complejo en forma polar o trigonométrica. Entonces, ¿cómo voy a calcular el módulo? El módulo lo voy a calcular como la suma de las componentes al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, raíz de 3, esto al cuadrado. Con lo cual el módulo acá sería igual a 4, raíz de 4, que es 2, ¿sí? El módulo es 2. Ahora bien, para poder encontrar el argumento, sería conveniente poder hacer un gráfico simplemente para entender dónde está mi complejo, en qué cuadrante está y representar quién sería ese argumento. Fíjense que las dos componentes, imaginaria y real, son las dos positivas. O sea que si esto es 1, esto es raíz de 3, nuestro complejo estaría aquí. O sea que este sería el vector que estaría localizando al complejo. La extensión de este vector es 2. Y ahora si nosotros queremos sacar el ángulo, el argumento sería un ángulo que está en el primer cuadrante. Este sería el argumento. Con lo cual yo lo que podría hacer es, por ejemplo, trabajar con el seno o puedo trabajar con el coseno. Puedo decir que la componente A, ¿sí? ¿Se acuerdan? O mejor dicho, vamos a escribirlo acá. Esta componente, ¿cuánto es? Esta componente es 1, ¿sí?
Y si trabajo con esta componente en este triángulo rectángulo, ¿sí? Uno es el cateto opuesto. Entonces yo podría decir que el coseno de tita tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre el módulo, ¿no? A un medio. Bien. Bueno, si vamos con la calculadora, acá nos va a dar que el coseno de tita es tanto como 60 grados, o también dicho pi sobre 3. Pi sobre 3, exacto. Bien, entonces bueno, ya tenemos el módulo, el argumento, estamos en condiciones de escribir nuestro complejo Z1 como módulo, que fue 2, por el coseno de ¿quién? Por el coseno de tita, más si seno, y tita ¿quién fue? Tita es pi sobre 3, más si seno de pi sobre 3, ¿sí? Ahí tendríamos escrito nuestro complejo en forma trigonométrica. Comentario con respecto a las coordenadas polares. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar un par ordenado para ubicar un punto en el plano, ¿sí? A través de un sistema cartesiano de referencia. Esa forma, esa alternativa de ubicar puntos en el plano, se dice que nosotros ubicamos puntos a través de coordenadas que son cartesianas, ¿sí? Coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, a través de un par ordenado, me va a permitir ubicar cualquier punto en el plano. Existen otras coordenadas que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares. O sea, ¿qué significa esto? Que voy a poder también ubicar puntos del plano, pero con otra información. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese la información de la longitud del vector posición, ρ, la longitud que tiene el vector que ubica la posición del punto, z, y tendría como información cuál es el argumento, cuál es el ángulo, el giro de ese ρ, tranquilamente podría estar ubicando también el punto z. Quiere decir que la extensión del vector y el ángulo de giro del vector con respecto al eje horizontal, la parte positiva, me estaría ubicando también cualquier punto del plano, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que z, ¿sí? Va a estar dada por ¿quién? Por un ρ y un φ, ¿sí? En algunos libros también aparece z de esta manera, un ρ, ¿sí? Y acá un φ. Eso estaría hablando de la información que yo necesito para ubicar el z. Un ejemplo muy sencillito, si yo les digo, bueno, ubiquemos el Z1 que está formado por estas coordenadas polares, ρ y 6 veces, no, vamos a poner así, ρ por 7 veces pi sobre 4, ¿sí? Entonces, yo sé que esto representa ¿qué cosa? Esto representa el módulo del vector. ¿Y esto qué representa? Y esto representa el argumento del vector. Entonces, yo ubico ese vector, si yo lo quiero ubicar, ¿sí? Si yo lo quiero ubicar, tengo que primero ubicar el ángulo. El ángulo son 7 veces pi sobre 4. Serían 2, 4, 5, 6 y una 7. Estaría acá, ¿sí? Este ángulo que estoy dibujando acá sería el ángulo 7 veces pi sobre 4. Y ahora bien, ¿qué extensión tenemos que dibujar sobre esta recta? Bueno, una extensión igual a 3. Quiere decir que yo tendría que estar midiendo acá, de acuerdo a algún tipo de escala, ¿sí? ¿Cuánto? 3 unidades. Y resulta que acá me queda ubicado el complejo que yo llamé Z1. Y se dan cuenta que no utilicé ni valores de la componente X ni valores de la componente Y, no usé las coordenadas cartesianas. Esta es otra alternativa de trabajo, ¿sí? Existen alternativas o ejercicios o enfoques que son más convenientes resolverlos en coordenadas cartesianas y otros enfoques que son mucho más convenientes resolverlos en coordenadas polares. ¿Por qué aparece esto acá? Y porque justamente la forma polar o trigonométrica tiene que ver con eso, ¿no? Con definir un complejo con ese vector y ese vector a través de ¿quién? A través del módulo y el argumento.